Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en la coreografía que ocurre dentro de casi cualquier motor de gasolina. Tenemos delante el esqueleto de una presentación técnica, un PowerPoint, sobre el ciclo Otto de 4 tiempos. Y a primera vista, bueno, son solo diagramas, puntos clave, pero la idea es darles vida, entender esa danza mecánica que convierte unas gotas de combustible en puro movimiento. Es que es una coreografía fascinante, de verdad, porque destila un proceso que es rapidísimo y súper complejo en 4 movimientos básicos. La propia presentación ya nos da las claves. Todo parte de una mezcla homogénea de aire y combustible, luego un encendido provocado por una chispa en un momento muy concreto, y un ciclo que se repite una y otra vez. 4 carreras del pistón. Esa es la base de todo. De acuerdo, pues vamos a por el primer movimiento de esa danza. La admisión. Suena a que el motor inhala profundamente antes de empezar, ¿no? Pero los apuntes ya nos meten un matiz. Hablan de un ciclo práctico y de algo llamado AAA, avance a la apertura de admisión. ¿Qué es esto? ¿Por qué no vale con abrir la válvula y ya está? Ahí está la primera genialidad de la ingeniería. A ver, si te esperaras a que el pistón empiece a bajar para abrir la válvula, estarías perdiendo una oportunidad de oro. Piensa que el aire y el combustible no aparecen de la nada, tienen inercia. Al abrir la válvula de admisión un poquito antes de que el pistón llegue arriba del todo, al punto muerto superior, aprovechas esa inercia de los gases que ya vienen por el conducto. Ah, claro. Es como abrirle la puerta a alguien que viene corriendo, en lugar de esperar a que se pare y llame. Entiendo. El resultado es que consigues meter mucha más mezcla en el cilindro. Se llama mejorar el rendimiento volumétrico, pero vamos, en esencia es sobrellenar el cilindro para tener más chicha con la que trabajar. Vale, entendido. Es una optimización pura de tiempo y de física. Y una vez que el cilindro ha inhalado todo lo que puede, llega el segundo acto, la compresión. El pistón sube, las válvulas se cierran, todo se aprieta. El material subraya mucho que esto aumenta la presión y la temperatura una barbaridad. Pero aquí me surge una duda. ¿No estamos llevando al sistema al límite? O sea, ¿no se corre el riesgo de que todo explote antes de tiempo? Ese es precisamente el juego y la obsesión de cualquier ingeniero de motores. La clave es la relación de compresión. Quieres apretar la mezcla todo lo que puedas, porque cuanto más la comprimes, más energía vas a sacar en la combustión. Más eficiente es el motor. Pero hay una línea roja, imagino. Claro, una línea muy fina. Si te pasas un pelo, si la temperatura sube demasiado solo por la compresión, o si el combustible no tiene la calidad necesaria, el famoso octanaje, la mezcla puede detonar sola, antes de la chispa. Y eso no es una combustión, eso es una explosión caótica, destructiva. Es el temido picado de biela, puede reventar un motor. O sea que es un equilibrio súper precario entre la máxima eficiencia y la autodestrucción. Totalmente. Vale. Así que el segundo tiempo es una preparación de altísimo riesgo. Dejamos el escenario listo, con una mezcla súper volátil, comprimida al máximo y muy caliente. Todo a punto para que salte la chispa. Exacto. Y eso nos lleva al tercer tiempo, el más importante de la danza, el tiempo de trabajo o expansión. Este es el único momento, fíjate, el único, en el que el motor de verdad produce potencia. Es el corazón de todo. Y aquí me encuentro otra cosa que me choca un poco. El material habla de la AE, avance al encendido. Nos dice que la chispa salta antes de que el pistón termine de subir. Pero a ver, ¿no estamos haciendo que la explosión luche contra un pistón que todavía está subiendo? Suena súper ineficiente. Parece ineficiente, sí. Es una paradoja que desconcierta a mucha gente. Pero hay que pensar que la combustión no es como darle a un interruptor de la luz. No es instantánea, es más como un fuego que se propaga. Ah. Desde que salta la chispa hasta que toda la mezcla está ardiendo y se alcanza el pico de presión, bueno, pasa un instante, unos milisegundos. Si esperaras a que el pistón estuviera arriba del todo para encender la mecha, para cuando la explosión tuviera su máxima fuerza, el pistón ya estaría a mitad de camino hacia abajo. Habrías perdido un montón de empuje. Claro, sería como empujar a alguien en un columpio cuando ya ha pasado el punto óptimo para darle el impulso. Esa es la analogía perfecta, justo eso. Con ese pequeño adelanto, con ese avance, te aseguras de que el puñetazo de la explosión, el pico de presión llegue justo cuando el pistón empieza a bajar. Vale, es una apuesta. Es una apuesta calculada, sí. Sacrificas una pizca al final de la compresión para ganar un empuje mucho más potente durante toda la carrera de trabajo. Es pura sincronización. Una sincronización que lo es todo, vaya.
Y ese puñetazo empuja el pistón hacia abajo con una fuerza brutal. Es la única carrera que, como decías, paga las facturas de las demás. Y ya hecho el trabajo, solo queda limpiar. El cuarto tiempo. Escape. El pistón sube otra vez, válvula de escape abierta y a barrer los gases quemados. Y vuelta a empezar. Admisión, compresión, trabajo, escape. Una y otra vez. Miles de veces por minuto. Pero aquí llegamos a un punto que me fascina y que se menciona en la última diapositiva. El balance energético. Solo 1 de cada 4 movimientos genera energía. Los otros 3 la consumen, requieren fuerza. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que el motor no se palie? ¿De dónde sale la energía para superar esos 3 tiempos parásitos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en una de las piezas más importantes y a la vez menos glamurosas del motor, el volante de inercia, o volante motor. El material lo menciona. Durante esa única y violentísima carrera de trabajo se produce un exceso de energía. Pues el volante, que en el fondo es un disco de metal muy pesado al final del cigüeñal, absorbe y almacena parte de esa energía. La guarda como energía cinética, como puro impulso de giro. O sea que funciona como una batería mecánica, ¿no? Exacto. Se carga de energía durante la explosión y luego va soltando esa energía para pagar el coste de las otras 3 carreras. Esa es la idea. Usa su propio impulso para ayudar al pistón a subir en la compresión, a bajar en la admisión y a subir de nuevo para el escape. Entiendo. Sin el volante de inercia, conducir un coche sería como ir a tirones, literalmente. Un empujón brutal y luego 3 momentos casi muertos. Sentirías cada explosión. Claro. Así que esa es la genialidad oculta del volante. No es una pieza que genere potencia. No. La domestica, transforma una serie de explosiones discontinuas en el giro suave y constante que notamos al acelerar. Es el traductor entre la explosión y el movimiento fluido. Has dado en el clavo. Su función, como dice la presentación, es asegurar la uniformidad de la potencia. Suaviza esos picos y valles de energía. Es el guardián del ritmo de toda esta danza. Pero, viéndolo así, no puedo evitar pensar que suena un poco a parche. Una solución de fuerza bruta, ¿no? Quiero decir, añadir un disco pesado es la forma más elegante de solucionar que 3 de cada 4 tiempos no producen energía. ¿No se ha intentado diseñar motores con un ciclo más eficiente en ese sentido? Es una crítica muy inteligente, ¿eh? Y sí, el volante es una solución de fuerza bruta, pero es brillante por lo simple y fiable que es. Claro que ha habido intentos de crear ciclos más eficientes. Motores de 2 tiempos, el ciclo Atkinson, el ciclo Miller. Pero el ciclo Otto de 4 tiempos ha aguantado más de un siglo por su robustez y su equilibrio entre potencia, eficiencia y complejidad. Al final, esa fuerza bruta del volante resultó ser una solución casi perfecta para un problema fundamental. Así que lo que empezó como un simple esquema de PowerPoint se revela como la receta de una coreografía precisa, constante. Aspirar, comprimir, explotar y expulsar. 4 actos que se repiten a una velocidad de vértigo justo debajo del capó. Y al desgranarlo así, surge una pregunta que los apuntes no tocan, pero que es la continuación lógica de todo esto. Si aceptamos que el diseño depende de que 3 de cada 4 movimientos son, en esencia, improductivos, ¿cómo ha evolucionado la ingeniería moderna para mitigar eso? Más allá de los avances de las válvulas, ¿qué estrategias se usan hoy para exprimir más trabajo útil de cada explosión? Para aprovechar mejor cada gota de combustible. Y ahí es donde entra el turbo, la inyección directa, la distribución variable, todos los intentos por perfeccionar esta danza centenaria. Hoy nos metemos de lleno bajo el capó. Vamos a explorar el corazón de casi todos los coches que vemos, el motor de combustión interna. Un tema fascinante, la verdad. Sí, y para ello partimos de un par de documentos muy buenos. Por un lado, un esquema muy detallado de una presentación académica. Y por otro, un dossier técnico del CIP FED-P Canastel. Son fuentes muy claras. Exacto. Y la misión que nos hemos puesto no es solo repasar la teoría, sino entender la diferencia real, la filosofía, entre un motor de gasolina y uno diésel. Y sobre todo, desentrañar la magia de cómo una pequeña explosión se convierte en movimiento. Pues sí. Vale, pues vamos a desgranar esta maravilla. Es que es una maravilla y sobre todo una coreografía de una precisión increíble. Y para entenderla, lo primero es conocer el valle básico, el patrón que casi todos siguen. El famosísimo ciclo de 4 tiempos. Ese es. Las fuentes lo resumen de una forma muy visual. Primero, admisión, el motor inhala. Luego compresión, donde aprieta lo que ha entrado.
Tercero, expansión o trabajo, que es la explosión la que empuja y da la fuerza. Y por último, El escape. El motor exhala y se prepara para empezar otra vez. un ciclo que se repite miles y miles de veces por minuto. Exacto. Y es fundamental entender que esos 4 tiempos son 4 viajes del pistón. 2 para arriba, 2 para abajo. Entre sus límites, ¿no? El punto muerto superior, el PMS. Y el punto muerto inferior, o PMI. Y esos 4 viajes son 2 vueltas enteras del cigüeñal. Pero lo interesante de verdad, donde los caminos se separan, es en el tercer tiempo. La explosión, ahí está la clave. La gran pregunta es, ¿cómo enciendes la mecha? Y la respuesta nos da a nuestros 2 protagonistas, Otto y Diesel. Tiene todo el sentido. El momento de la combustión lo define todo. Si te parece, empecemos por el más común en turismos, el ciclo Otto. El de gasolina. Perfecto. En el motor Otto, ya el primer paso lo define todo. ¿La admisión? Sí. Lo que entra en el cilindro no es solo aire. Ya es una mezcla preparada de aire y combustible. Es el cóctel explosivo completo. Claro, y eso ya da una pista de por qué son delicados. Porque en el segundo tiempo, en la compresión, estás apretando algo que, por naturaleza, quiere explotar. Precisamente. Hay que tener mucho cuidado. No puedes pasarte apretando. No, la compresión sube la presión y la temperatura, pero siempre, siempre por debajo del punto de autoencendido. La mezcla tiene que esperar la señal. Y la señal es la chispa de la bujía. Justo. Al final de la compresión, zas, salta la chispa. Y eso inicia una combustión rapidísima que empuja el pistón hacia abajo con una fuerza tremenda. Esa es la única carrera útil de las 4. Ahí está el kit de la cuestión. Solo 1 de cada 4 movimientos produce energía. 1 de 4. Los otros 3 la consumen. Admisión, compresión, escape. Parece un mal negocio, ¿no? Gastas 3 veces para ganar una. Lo lógico sería pensar que el motor se pararía. Cualquiera lo pensaría, sí. Y se pararía de no ser por una pieza tan simple como genial, el volante de motor. Que es básicamente un disco pesado al final del cigüeñal. Eso es, un disco de metal muy pesado. En esa única carrera de trabajo, la explosión le da un empujón brutal y el disco, por pura inercia, almacena esa energía, como si fuera una batería mecánica. O sea que guarda ese golpe de energía para repartirlo suavemente por el resto del ciclo y que todo fluya. Exacto. Y aquí hay un dato muy curioso. El peso de ese volante es una decisión de diseño que define la personalidad del motor. La personalidad. Sí, fíjate. Un volante muy pesado hace que el motor sea suave, estable, a bajas revoluciones, ideal para una berlina de lujo, pero un volante ligero permite que el motor suba de vueltas rapidísimo. Lo que quieres en un coche de carreras. Justo, aunque a cambio sea más brusco. El peso de esa pieza determina si el motor es un caballero tranquilo o un atleta nervioso. Qué bueno, me encanta esa idea. Ahora bien, tenemos este ciclo teórico perfecto. Las válvulas se abren y cierran justo en los puntos muertos, la chispa salta en el momento exacto. Pero las fuentes insisten mucho en que esto, en el mundo real, es muy ineficiente. Es que el mundo real tiene una palabra que lo complica todo: inercia. Claro. Las válvulas no son interruptores de luz, tardan un tiempecito en abrirse y cerrarse. Los gases tienen masa, tardan en moverse y en pararse. Y lo más importante, la combustión no es instantánea, tarda unas milésimas de segundo en propagarse. Eso es. Si siguieras el ciclo teórico a rajatabla, el rendimiento sería... Decepcionante. Entonces, ¿cómo lo solucionan los ingenieros? ¿Cómo le engañan a la física para optimizarlo? Los documentos hablan de las cotas de distribución. Que no es otra cosa que jugar con el tiempo. Es pura anticipación. Adelantarse a los acontecimientos. Exacto. Por ejemplo, el avance a la apertura de admisión, el AAA. La válvula de admisión no espera a que el pistón empiece a bajar. Se abre unos grados antes de que llegue arriba del todo. ¿Y por qué? Para que cuando el pistón inicie su descenso, la puerta ya esté de par en par. Así el flujo de mezcla es máximo desde el primer momento. Se llena mejor. Y me imagino que para cerrar esa puerta pasa algo parecido. Justo. Es el retraso al cierre de admisión, o RCA. El pistón llega abajo, empieza a subir para comprimir, pero la válvula de admisión sigue abierta un pelín más. Ah, para aprovechar la propia inercia de la mezcla que sigue entrando. Eso mismo. Es como llenar un vaso de agua hasta el borde y un poquito más. Se consigue meter un extra de mezcla en el cilindro. O sea que el motor está constantemente anticipándose. Y supongo que el ajuste más crítico de todo será el de la chispa. Sin duda.
El avance al encendido, o AE. Si la chispa saltara justo en el PMS, como dice la teoría, la presión máxima de la combustión te llegaría cuando el pistón ya está a mitad de camino. Habrías desperdiciado la mitad del empuje. Totalmente. Por eso la chispa salta unos grados antes de que el pistón llegue a la cima. Se calcula con una precisión milimétrica para que el pico de presión llegue justo cuando el pistón empieza a bajar. Como empujar un columpio. No empujas en el punto más alto, sino justo cuando empieza a caer para darle el máximo impulso. Es la analogía perfecta. Entendido. Así que el motor Otto es un sistema ingenioso, pero depende de algo externo y delicado. La bujía, el sistema eléctrico. Y esto me hace pensar, ¿y si pudiéramos quitarnos de en medio la bujía? ¿Y si el motor encendiera la mezcla él solito? Usando pura fuerza bruta. O si era posible alcanzar tal nivel de presión y temperatura que el combustible se encendiera solo. Y la respuesta fue que sí. Y eso lo cambia todo desde el primer tiempo, ¿verdad? Lo cambia absolutamente todo. En un motor diésel, en la admisión, lo único que entra al cilindro es aire. Aire puro, nada de combustible. Nada de nada. Luego, en la compresión es muchísimo más violenta que en un Otto. Las relaciones de compresión son enormes. Y aquí es donde los documentos dan un dato que a mí me parece increíble. Dicen que el aire ahí dentro alcanza entre 700 y 800 grados Celsius. Es una auténtica pasada, es que se crea una especie de sol en miniatura dentro del cilindro. Tienes una masa de aire a 800 grados y a una presión altísima. Claro, no necesitas una cerilla si lo que tienes es un horno. Aire incandescente. Y claro, el combustible no tiene más remedio que arder al instante, de forma violenta. Es un autoencendido. Un encendido por compresión. Y la combustión es tan potente que empuja el pistón con una fuerza descomunal. De ahí viene el famoso par motor de los diésel, esa sensación de empuje constante desde abajo. Y lógicamente también tendrá sus trucos de tiempo, su avance y la inyección y todo eso. Por supuesto. Es el equivalente al avance del encendido del Otto. Hay un detalle más en las fuentes que me llamó la atención, algo que llaman el cruce de válvulas. Sí, es un detalle muy revelador de las diferencias. El cruce de válvulas es ese brevísimo instante en el que tanto la válvula de escape como la de admisión están abiertas a la vez. Al final del escape, a principio de la admisión. Eso es. En un motor Otto se intenta que ese solapamiento sea mínimo. Claro, porque si no, estarías tirando por el escape parte de la mezcla de aire y combustible que acaba de entrar. Sería un desperdicio. Exacto. Pero en un diésel, un mayor cruce de válvulas puede ser hasta bueno. ¿Ah, sí? Claro, como lo que entra es solo aire, si un poquito de ese aire limpio se escapa por la válvula de escape, no pasa nada. De hecho, ayuda a barrer los últimos restos de gases quemados. Deja el cilindro más limpio para la siguiente combustión. Justo. Es una pequeña ventaja que nace de su diferencia fundamental. Vale, pues después de todo este análisis, si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Pues yo diría que la primera idea clave es que el esqueleto de 4 tiempos es común, pero la filosofía de la combustión lo cambia todo. Son dos formas muy distintas de resolver el mismo problema. La segunda para mí sería la personalidad del Otto. Es un motor de precisión. Sí. Aspira una mezcla delicada, la comprime con cuidado y la enciende con una chispa, un encendido provocado. Frente a la personalidad del diésel, que es pura fuerza bruta. Desde luego. Aspiras solo aire, lo comprime sin piedad hasta ponerlo al rojo vivo y le inyecta el combustible para que se produzca un autoencendido inevitable, encendido por compresión. Y por último, y creo que es el gran aprendizaje, es que la eficiencia real no está en los libros, está en esos pequeños engaños a la física. Totalmente. Los avances y retrasos, las cotas. Eso es lo que transforma la teoría en una máquina potente. Funcionado como el Wankel o el de 2 tiempos, intentaron optimizar esto cambiando la mecánica por completo. Cierto. Si los principios de la termodinámica son los mismos para todos, la pregunta es, ¿el futuro de la potencia mecánica reside en seguir perfeccionando estos ciclos centenarios con más electrónica y mejores materiales, o en abandonarlos por completo en favor de diseños radicalmente nuevos que a lo mejor ni siquiera hemos imaginado todavía? Bienvenida y bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en el corazón de una máquina que todos conocemos, pero que pocos entienden de verdad, el motor diésel. Hola, ¿qué tal? Tenemos delante un esquema técnico, una presentación, y la verdad es que nuestra misión es entender la física casi brutal que se esconde ahí dentro. La propia presentación lo define como un proceso robusto,
técnico y enfocado en la presión. Es que esa es la descripción perfecta. Porque todo el concepto, lo que lo separa de un motor de gasolina, se resume en una idea: el encendido por compresión. Sin bujías, sin chispas. Nada, aquí no hay nada de eso. El motor crea él solito unas condiciones tan extremas que el combustible, no tiene más remedio que arder en cuanto entra. Me gusta eso de condiciones extremas. Pues empecemos por ahí, por el principio, la primera gran diferencia. En un motor de gasolina, lo que entra al cilindro es una mezcla de aire y combustible. Pero en el diésel, no, es totalmente distinto. La diapositiva 4 lo deja clarísimo. El diésel solo admite y comprime aire. Aire, sin más. Aire puro y filtrado. Y esto, que parece un detalle pequeño, es la piedra angular de todo. Es la decisión de diseño que lo cambia absolutamente todo. Y la pregunta es obvia: ¿por qué? ¿Por qué esa obsesión por comprimir solo aire? Pues porque así eliminas el mayor problema de un motor de gasolina, que la mezcla explote antes de tiempo. El picado de biela, ¿no? Exacto. Si intentas apretar demasiado la gasolina, detona cuando no debe y es destructivo. Pero si solo tienes aire, no hay nada que pueda explotar. Puedes someterlo a presiones que en un motor de gasolina serían impensables. Entiendo. O sea, se trata de crear un horno interno solo con presión. Y para eso, el motor sigue una coreografía muy precisa, que son los famosos 4 tiempos. Es una danza mecánica, sí. El primer tiempo es la admisión. Muy intuitivo. El pistón está arriba del todo, en lo que llamamos punto muerto superior o PMS. Espera, para que nos hagamos una idea, PMS y PMI son el punto más alto y más bajo del recorrido del pistón. Eso es. Pues en la admisión, el pistón baja del punto más alto al más bajo. Al hacerlo, la válvula de admisión se abre. ¿Y el cilindro chupa aire como una jeringuilla girante? Tal cual, se llena de aire fresco y, al llegar abajo, la válvula se cierra. El cilindro queda sellado. Vale, sencillo. Pero ahora viene lo bueno. Segundo tiempo, la compresión. Ahora empieza la magia. El pistón sube desde abajo hacia arriba. Las dos válvulas están cerradas a cal y canto. Y todo ese aire que acaba de entrar está atrapado. Y lo está aplastando en un espacio cada vez más pequeño. Exacto. Y aquí llega el dato clave, el que lo cambia todo. Por culpa de esa presión tan bestial, la temperatura del aire se dispara. Sube hasta alcanzar entre 700 y 800 grados Celsius. Un momento, 700, 800 grados, eso es casi la temperatura de la lava. ¿Y todo solo por apretar aire? ¿No hay ningún calentador ni nada? Nada de nada, cero. Es pura física. Toda la energía que usas para empujar el pistón hacia arriba se convierte en calor. El aire se transforma literalmente en una mecha incandescente. Es increíble. O sea que los 2 primeros tiempos son solo para preparar el escenario, para crear un ambiente tan caliente que sea imposible que el combustible no arda. Has dado en el clavo. Y con ese escenario listo, llegamos al tercer tiempo, el de trabajo. El único que de verdad mueve el coche. Las fuentes lo dividen en 3 etapas que ocurren en un instante. La primera es la inyección, justo. El pistón está casi arriba del todo, en el PMS, con el aire a 800 grados. Y ahí entra la pieza fundamental, el inyector, que no se limita a echar un chorrito de diésel, ¿verdad? La presentación habla de pulverizado a alta presión. Es que es una maravilla de la ingeniería. Los sistemas modernos inyectan el diésel a más de 2000 bares de presión. 2000 bares, para hacernos una idea. Es como la presión que hay a 20 kilómetros de profundidad en el océano. Es tan brutal que el diésel no sale como un líquido, sale como una niebla finísima, casi un gas. Y esa niebla, al tocar el aire a 800 grados, nos lleva a la segunda etapa. La combustión. Instantánea. Es tocarlo y arde. Autoencendido. Pero aquí hay un detalle técnico que es la clave del motor diésel. A diferencia de la explosión de un motor de gasolina, aquí, durante una parte de la combustión, la presión se mantiene casi constante. ¿Pero cómo es posible? Si algo está ardiendo y expandiéndose, la presión debería dispararse. Claro, suena raro. Es porque la inyección no es un único disparo. El inyector sigue metiendo combustible un poquito más, mientras el pistón ya ha empezado a bajar. A ver si lo entiendo con una analogía. Es como la diferencia entre dar un martillazo a un clavo y empujarlo con una prensa hidráulica. Sigue, me gusta. El martillazo sería la gasolina, un golpe seco, una explosión. Y la prensa sería el diésel, un empujón más lento, pero constante y con una fuerza tremenda.
No podría haberlo explicado mejor. Es exactamente eso. Ese empujón de la prensa es el famoso par motor de los diésel. Esa fuerza que sientes desde muy bajas revoluciones. Nace justo de ahí. Y ese empujón es la tercera etapa, la expansión. Los gases empujan el pistón hacia abajo con toda su fuerza. Esa es la carrera activa, la que genera el trabajo. Eso es. Y para acabar el cuarto tiempo, escape. Cuando el pistón llega abajo, se abre la válvula de escape. Los gases quemados que aún tienen presión salen solos. Y el pistón vuelve a subir para barrer lo que quede y dejar el cilindro limpio. Limpio y listo para empezar otra vez. Admisión de aire fresco y vuelta a empezar. Vale, recapitulando. Admisión, compresión, trabajo y escape. Pero hay un dato en las fuentes que me ha dejado pensando. Para conseguir esa única carrera de trabajo, el cigüeñal tiene que dar 2 vueltas completas. Así es. Y eso es muy importante, porque significa que 3 de las 4 carreras del pistón son pasivas. O sea que consumen energía en lugar de producirla. El motor está luchando contra sí mismo el 75% del tiempo. Exacto. ¿Y cómo no se frena? Supongo que todo depende de la inercia, de que ese único empujón bueno sea tan potente que arrastre todo lo demás. Has dado en el clavo. La energía para esas 3 carreras la da la inercia del sistema, sobre todo de una pieza muy pesada, el volante motor. Es como una batería mecánica. Almacena la energía del empujón y la va soltando para completar el resto del ciclo. Entendido. Parece un sistema un poco ineficiente a primera vista, pero funciona por la contundencia de esa única carrera. Y aquí es donde entran los turbos y todo eso, ¿no? Para hacer ese empujón aún más fuerte. Claro. El turbo es el mejor amigo del diésel. Como solo metes aire, puedes meter muchísimo más a presión con un turbo, sin miedo a que detone. Más aire te permite meter más combustible. Y por tanto, el empujón, la carrera de trabajo, es mucho más potente. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final, para mí, el ciclo diésel es un proceso de una elegancia brutal. Se basa en algo muy simple. Si aprietas el aire lo suficiente, se convierte en fuego. No necesita ayuda. Confía en la física. La clave es esa cadena de transformaciones. Transformas energía mecánica en energía térmica, en calor, y luego liberas la energía química del combustible de la forma más controlada y potente posible. Es un ciclo de conversiones muy ingenioso. Y para terminar, una idea que me ha surgido de los propios documentos. Hemos hablado del ciclo teórico, donde todo es perfecto, pero las fuentes mencionan un ciclo práctico, donde los ingenieros hacen pequeños ajustes, pequeños engaños al tiempo para que todo funcione mejor. Sí, adelantan un poco la inyección, retrasan el cierre del escape. Pues ahí va la reflexión. Si un motor diésel tuviera que seguir el ciclo teórico al pie de la letra, sin esa picaresca de la ingeniería para que respire mejor, ¿qué tan eficiente sería? ¿Podría siquiera funcionar a las velocidades de hoy? Es una pregunta muy buena. Y nos recuerda que la perfección de la teoría casi siempre necesita un poco del ingenio práctico para funcionar en el mundo real. Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos de lleno en la coreografía invisible que pasa miles de veces por minuto bajo el capó. Una auténtica pasada. Es una danza de acero, de fuego y aire, que convierte una explosión en movimiento. La idea es desentrañar ese ballet mecánico del motor de combustión. Y para esto nos basamos en un documento técnico muy completo, de los que se usan en formación profesional, vamos. Es que es una coreografía fascinante. Porque, a ver, en esencia, un motor térmico es una máquina que convierte algo tan caótico como el calor de una combustión en algo tan ordenado como el trabajo mecánico. Totalmente. Y hoy vamos a ver los diferentes estilos de esa danza, desde el más clásico hasta, variaciones mucho más sorprendentes. Me encanta esa analogía, la verdad. Pues empecemos por el paso básico, lo que la fuente llama el ciclo de 4 tiempos, que parece que es el estándar, ¿no? Sí, es el más extendido. ¿En qué consiste exactamente este ballet de 4 pasos? Pues, a ver, es una secuencia muy lógica. El primer tiempo es la admisión. El pistón baja y el cilindro, inhala aire fresco y combustible. Coge aire. Eso es. El segundo es la compresión. Con las válvulas ya cerradas, el pistón sube y aprieta toda esa mezcla. La pone a una presión enorme, preparándola para lo que viene. La calma antes de la tormenta, por así decirlo. Precisamente.
Porque el tercer tiempo es la expansión, que esta es la estrella del espectáculo, la carrera de trabajo. Aquí es donde pasa todo. Aquí ocurre la explosión. La combustión empuja el pistón hacia abajo con una fuerza brutal. Y ojo, esta y solo esta es la fase que genera la potencia, la que mueve el coche. Entiendo. Y para terminar, el cuarto tiempo, el escape. El pistón vuelve a subir y exhala los gases ya quemados. Deja la sala limpia para volver a empezar. Vale, aquí es donde la cosa se pone muy interesante para mí. Si de 4 movimientos del pistón solo uno produce energía y los otros 3 la gastan, ¿qué impide que todo se frene en seco? Claro. Es que conducir sería como ir a saltos. Un empujón y 3 parones. Sería inconducible. Has dado totalmente en el clavo. Sería imposible. La solución de ingeniería a esto es una pieza tan simple como genial. El volante de motor. Ajá. Es un disco de metal muy pesado, que va al final del cigüeñal y actúa como una batería de energía mecánica. Durante esa única carrera de expansión, absorbe parte del impulso y lo guarda como inercia. Como cuando empujas un columpio con mucha fuerza una vez y con esa inercia sigue yendo y viniendo solo un rato. Es la idea exacta, sí. El volante de motor devuelve esa energía que ha guardado para mover el pistón durante las 3 carreras que son pasivas. Claro. Para inhalar en la admisión, para apretar en la compresión y para expulsar los gases. Transforma una serie de empujones violentos y discontinuos en un giro suave, continuo, estable. Es el guardián del ritmo, por así decirlo. Entendido. El volante suaviza la danza. Pero la música de ese baile, la explosión, tiene formas muy distintas. Y ahí entra la eterna rivalidad. Gasolina, el ciclo Otto y el diésel. ¿Es solo el combustible o hay algo más? La diferencia fundamental no es el combustible, sino cómo se inicia el fuego. El motor Otto, el de gasolina, funciona con un encendido provocado por chispa. Vale. La mezcla de aire y gasolina entra ya preparada al cilindro. Se comprime y, en el momento justo, una bujía crea una chispa que lo enciende todo. Es una ignición controlada, como encender una cerilla. Y esa diferencia en la música es lo que antes daba a los diésel ese sonido de claqueteo tan típico, ¿verdad? Era el sonido de una explosión como más violenta, menos controlada, aunque la inyección moderna lo ha cambiado todo. Exacto. Ese sonido venía de ahí, porque el motor diésel es otro mundo. Funciona por encendido por compresión. Durante la admisión, al cilindro solo entra aire. Nada de combustible, solo aire. Vale. Y aquí viene lo increíble. El pistón sube y comprime ese aire de una forma brutal, con una relación de compresión altísima. ¿Qué significa exactamente relación de compresión altísima? Pues significa que el motor reduce el volumen de ese aire unas 18, incluso 20 veces. Imagina apretar todo el aire de una botella de 2 litros en el espacio de una lata de refresco. Uf. Esa compresión tan violenta hace que la temperatura del aire se dispare por encima de los 700 grados Celsius. 700. 700, 800 grados, sin necesidad de ninguna fuente de calor externa. Más caliente que el horno de casa para hacer pan. Muchísimo más. Y justo en ese instante, en ese infierno de aire comprimido y ardiendo, el inyector pulveriza el gasóleo a una presión altísima. Al contacto con ese aire incandescente, se autoenciende. De forma espontánea. No hay chispa. No hay chispa. La explosión es pura física de presión y temperatura. Y esa eficiencia que se saca de la alta compresión es la clave. Es la razón por la que un camión puede cruzar el país con una eficiencia que sería impensable para un gasolina de ese tamaño. La física de la compresión dicta la economía de industrias enteras. Todo este ballet suena a una precisión milimétrica, pero en el mundo real, con la inercia, los fluidos que se mueven, ¿de verdad las válvulas abren y cierran justo en el instante en que el pistón llega al final? ¿Suena demasiado perfecto para ser verdad? Planteas una pregunta fundamental, porque la respuesta es un rotundo no. Si un motor funcionase con esa perfección teórica, su rendimiento sería muy, muy pobre. El ciclo que hemos descrito es el ciclo teórico. La realidad es que los gases tienen masa, tienen inercia, no aparecen ni desaparecen al instante. Las válvulas son piezas mecánicas, tardan un poquito en abrirse. Y la propia combustión, que es rapidísima, necesita unos milisegundos. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo adaptan los ingenieros esa coreografía perfecta del papel a la física, que es un poco más torpe del mundo real?
Pues aquí es donde los ingenieros hacen trampas, por así decirlo. Juegan con los tiempos, se saltan un poco las reglas teóricas para que en la práctica todo funcione mucho mejor. A esto se le llama ajustar las cotas de distribución. O sea que se adelantan a los hechos. Exacto. Como abrir una puerta un segundo antes de que llegue alguien corriendo para que no tenga que frenar y pueda pasar a toda velocidad. Esa analogía es perfecta. Tomemos el avance a la apertura de admisión, el AAA. En lugar de esperar a que el pistón esté arriba del todo para abrir la válvula de admisión, esta empieza a abrirse unos grados antes. Ajá. Así, cuando el pistón empieza a bajar, la puerta ya está completamente abierta y el cilindro se llena mucho mejor. Se aprovecha la inercia de los gases. Y supongo que con la chispa se hace algo parecido. Pero eso me genera una duda. En un coche moderno, las revoluciones cambian constantemente. Ese avance de la chispa no puede ser un valor fijo, ¿no? ¿Cómo se ajusta en tiempo real? Excelente pregunta, porque ahí entra la magia de la electrónica moderna. El avance al encendido, el AE, consiste, como dices, en hacer saltar la chispa antes de que el pistón llegue a su punto más alto. Vale. El objetivo es dar tiempo a que la llama se propague y que la máxima presión de la explosión ocurra justo cuando el pistón empieza a bajar, para darle el empujón más efectivo. Claro, para aprovechar toda la fuerza. Exacto. En los coches antiguos esto era mecánico, bastante impreciso. Hoy, la centralita del motor, la ECU, recibe información de decenas de sensores y calcula en microsegundos el avance exacto para cada instante. Lo ajusta cientos de veces por segundo. Es una coreografía que se reescribe a sí mismo en tiempo real. Totalmente. Y no solo se juega al principio del ciclo, también al final. Con el retraso al cierre de la válvula de escape, por ejemplo. A ver. La válvula de escape no se cierra justo cuando el pistón llega arriba. Se espera un poco, se cierra un poco después, cuando ya ha empezado la siguiente admisión. ¿Y eso por qué? Porque aprovecha la propia inercia de los gases de escape, que salen a toda velocidad, para crear un efecto de succión que ayuda a tirar de la mezcla fresca que empieza a entrar. Es un truco para mejorar la respiración del motor a altas revoluciones. Fascinante. Este ballet de 4 tiempos es claramente el estándar, pero ¿es la única forma de que esto funcione? Me pregunto si hay maneras más directas, coreografías más agresivas, por así decirlo. Las hay, por supuesto. La ingeniería ha explorado caminos muy diferentes. El más conocido es el motor de 2 tiempos, la solución, digamos, bruta y directa. El de las motosierras y los ciclomotores. Ese mismo. El nombre lo dice todo. Completa el ciclo entero en solo 2 carreras del pistón, una vuelta de cigüeñal. Consigue una carrera de trabajo por cada revolución, el doble que un 4 tiempos. ¿Y cómo lo hace? ¿Dónde está el truco para saltarse la mitad de los pasos? El truco es eliminar las válvulas. En su lugar, usa unas ventanas en la pared del cilindro, las lumbreras. Es el propio pistón, al subir y bajar, el que las tapa y las destapa. Gestiona la entrada y la salida de gases a la vez. Es un diseño mucho más simple, ligero y con una potencia altísima para su tamaño. Y luego está el gran unicornio de la mecánica, el motor Wankel. Un pistón triangular que gira en lugar de subir y bajar. Eso ya suena a otro universo. Y su funcionamiento es de una elegancia matemática que de verdad enamora. No tiene pistones, ni bielas, ni cigüeñal como tal. Tiene una carcasa con una forma interior muy particular y dentro un rotor con forma de triángulo de lados curvos. Ajá. Y este rotor gira de forma excéntrica y al hacerlo sus 3 caras van creando cámaras de volumen variable. Espera. Entonces realiza los 4 tiempos a la vez. No exactamente a la vez en la misma cámara, pero el motor en su conjunto siempre está trabajando en todas las fases. Mientras una cara del rotor está en la fase de admisión, otra está comprimiendo y la tercera está en plena expansión por la combustión. ¡Qué locura! Es como tener 3 cilindros trabajando en perfecta sincronía, pero sin un solo pistón. El resultado es que por cada vuelta del rotor se producen 3 carreras de trabajo. Por eso su entrega de potencia es increíblemente suave, sin vibraciones. Te confieso que el Wankel es una de mis debilidades. Se nota. Es que es una solución tan elegante que da un poco de pena que sus problemas prácticos le impidieran dominar el mundo. Es el gran easy de la ingeniería del motor. Si es tan bueno, ¿por qué no está en todos los coches? Tuvo 2 grandes talones de Aquiles. El primero, la estanqueidad. Sellar los vértices de ese rotor triangular contra la carcasa fue un quebradero de cabeza durante décadas. Llevaba a mayor consumo de aceite y un desgaste muy rápido. Ya. Y el segundo, su eficiencia a cargas parciales. En una conducción tranquila por ciudad, tendía a consumir más,
aunque la tecnología moderna, como la de Mazda, lo ha solucionado en gran parte. Nunca llegó a desplazar la robustez y el desarrollo de 100 años del motor de pistones. ¡Qué viaje! Hemos pasado de la danza universal de los 4 tiempos a entender que la música puede ser una chispa controlada en el Otto o una explosión espontánea en el diésel. Desde luego. Hemos visto cómo los ingenieros hacen trampas a la física con las cotas de distribución para que el ballet sea perfecto. Y hemos acabado explorando coreografías alternativas, desde la fuerza bruta del 2 tiempos a la elegancia matemática del Wankel. Ha sido un análisis muy completo, ¿sí? Desde lo más básico hasta la finura de los ajustes en tiempo real. Y todo esto nos deja con una reflexión final, creo. A ver. Hemos visto cómo se ha pasado más de un siglo perfeccionando esta danza mecánica, controlando explosiones a escala milimétrica y en milisegundos. La mecánica y la electrónica están increíblemente optimizadas. Y esto plantea una pregunta importante. Más allá de sistemas que ya conocemos, como el turbo o la hibridación, ¿dónde está la próxima frontera? ¿Cuál será el siguiente gran salto para mejorar la eficiencia de una idea que ya parece pulida hasta el extremo?